Muy buenos días, jóvenes, muy buenos días, estudiantes de grado séptimo. Hoy vamos a hacer una clase de retroalimentación. Esta clase de retroalimentación, pues en la primera parte vamos a ver qué fue el Imperio Romano. Recordemos que el Imperio Romano fue la etapa de la historia de Roma en la que Roma fue gobernada por emperadores. Como un ejemplo de lo dicho, el periodo comprendido entre la proclamación de César Augusto como emperador romano en el año 27 a.C., hasta la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 a.C. Todo eso condujo a ser uno de los imperios más grandes de la historia de la humanidad hasta el presente. Otra característica fue la dominación con grandes periodos históricos de toda la zona del mar Mediterráneo. Y como dato curioso, muchas influencias culturales nacieron a partir de este imperio. Esas influencias culturales nosotros las encontramos en la literatura, en el arte, parte también de la filosofía, etcétera. ¿Cuáles fueron las características principales? Pues una de las características principales fue el poder político, el poder militar, las conquistas territoriales que tuvieron en diferentes territorios y las guerras victoriosas. Eh, Todo esto pues también llevó a que el Imperio Romano pues creciera y fuera uno de los grandes imperios de Europa. Otra característica principal pues, fue que la capital, que era Roma, igualmente como Constantinopla más adelante. Su idioma principal era el latín. El latín a, hace referencia pues, a un lenguaje antiguo. Ese lenguaje antiguo pues, se desarrolló después de la caída del Imperio Romano. También se habla pues, del cristianismo. Pues, el cristianismo estuvo después, porque recordemos que esos pueblos eran politeístas. Politeístas se refiere que ellos creían en varios dioses. Y recordemos también que esos dioses del Imperio Romano, muchos fueron también dioses adoptados por la civilización griega. Pues, los griegos tuvieron muchos dioses, entonces los romanos pues adoptaron muchos de esos dioses para su imperio o para su cultura, con, digamos, con nombres diferentes y, digamos, con funciones diferentes a los griegos. La ubicación, pues, el Imperio Romano se ubicaba en Roma, pues recordemos que Roma queda en el continente europeo, en la península itálica. Invadieron lo que fue el norte junto al río Rin y el Danubio al sur por Inglaterra, así por Asia Menor, por el norte de África y el mar Mediterráneo. Esas fueron las zonas donde el Imperio Romano estuvo digamos, grandes imperios, perdón, como grande imperio, y pues estuvo también por muchos años en esta zona antes de la llegada de los pueblos invasores. En las etapas del Imperio Romano, pues tenemos lo que fue el Alto Imperio y el Bajo Imperio. ¿Qué fue el Alto Imperio? El Alto Imperio, pues se dice que fue desde Augusto hasta Diocleciano, que fueron grandes emperadores de Roma, desde el inicio del imperio, que fue en el año 27, hasta el año 234 después de Cristo. En ese alto imperio nacieron dinastías como la de Julio, Claudia, de Flavia, Antonina y la de Saverina. En el Bajo Imperio, pues comenzó con la llegada de Diocleciano al poder como emperador en el año 284 después de Cristo y finalizó con la caída del Imperio Romano en el año 476 después de Cristo.